Lo que está por suceder en este vuelo cambiará para siempre tu perspectiva sobre las decisiones imposibles que enfrentan los pilotos cada día. Porque esta no es una historia sobre héroes o villanos, es una historia sobre un padre, un profesional y una elección que ningún ser humano debería tener que hacer a 10.000 metros de altura. El comandante. Capitán Ricardo Montero, 47 años, 22 años de experiencia volando aviones comerciales, más de 15.000 horas de vuelo registradas, 3 condecoraciones por seguridad aeronáutica, instructor de simuladores de emergencia durante 5 años, un piloto que había enfrentado tormentas, fallos técnicos y emergencias médicas a bordo, pero nunca había enfrentado esto. Esa mañana del 14 de marzo, Ricardo se presentó al briefing de vuelo como siempre, uniforme impecable, documentación revisada, mente enfocada. El vuelo sería rutinario, Ciudad de México a Buenos Aires, 5 horas y 45 minutos, ruta conocida, avión en perfecto estado. Pero había algo diferente esa mañana. Su hijo Mateo, de 16 años, viajaría como pasajero. Era un regalo. Mateo había soñado toda su vida con ver a su padre comandar un vuelo intercontinental, y Ricardo, después de meses de coordinación, había logrado que su hijo viajara en ese vuelo, a 124C, clase económica, como cualquier otro pasajero. El avión y la tripulación. Boeing 767-300ER, matrícula XA-MXC, capacidad para 218 personas. Esa mañana llevaba 181 personas a bordo, 176 pasajeros y 5 tripulantes de cabina. La primera oficial era Laura Campos, 34 años con 8 años de experiencia, profesional, meticulosa, respetada por toda la aerolínea. La relación entre Ricardo y Laura era de confianza absoluta. Habían volado juntos más de 200 veces. Los sobrecargos, equipo experimentado, entrenado en evacuaciones, emergencias médicas y situaciones de crisis. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 9:47 hora local. Cielo despejado, viento favorable, todo según el plan. Ricardo miró por última vez hacia la cabina de pasajeros antes de cerrar la puerta del cockpit. Vio a Mateo en su asiento, auriculares puestos, sonriendo. Su hijo le hizo un gesto con el pulgar arriba. Ricardo sonrió. Sería la última vez que lo vería así. A las 11:23, cuando el avión cruzaba el espacio aéreo sobre Colombia, a 10.600 metros de altitud y velocidad de crucero de 850 km por hora, el sistema de alerta del cockpit emitió un sonido que Ricardo jamás había escuchado fuera de los simuladores. Hydraulic Failure, System A. Laura lo miró. Ricardo revisó los instrumentos. Pérdida total del sistema hidráulico primario, dijo Laura, con voz controlada pero tensa. Ricardo activó el sistema hidráulico secundario, el protocolo estándar, sin pánico. Pero entonces, Hydraulic Failure System B, ambos sistemas hidráulicos, caídos. Y en ese instante, Ricardo supo que lo que estaba a punto de vivir no estaba en ningún manual. Sin sistemas hidráulicos, un Boeing 767 se convierte en un planeador de 180 toneladas con control limitadísimo. Los sistemas hidráulicos controlan los alerones, control de inclinación, el timón de dirección, los flaps y slats esenciales para aterrizaje, los frenos y el tren de aterrizaje. Ricardo y Laura tenían control parcial usando los motores. Podían virar muy lentamente ajustando el empuje diferencial entre motor izquierdo y derecho. Podían ascender o descender cambiando la potencia general. Pero aterrizar sin hidráulicos es casi imposible. Control de Buenos Aires, aquí vuelo 447. Declaramos emergencia. Pérdida total de sistemas hidráulicos. Requerimos asistencia inmediata, transmitió Laura con la voz más calmada que pudo. Vuelo 447, entendido. Les dirigimos al aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Es el más cercano con servicios de emergencias completos. Ricardo calculó mentalmente. El Dorado estaba a 28 minutos. Pero el problema no era llegar. El problema era aterrizar. Laura abrió el manual de emergencias en la sección que nunca pensaron usar. Doble fallo hidráulico total. El procedimiento era claro en teoría. Mantener velocidad y altitud estables usando solo motores. Dirigirse al aeropuerto más cercano. Preparar aterrizaje sin flaps. Velocidad de aproximación 310 km por hora. 150 km por hora más rápida de lo normal.
Sin frenos, la pista debía tener al menos 4.500 metros de largo. Probabilidad de éxito, desconocida. El Dorado tiene 3.800 metros de pista, dijo Laura, revisando los datos. Ricardo sintió un nudo en el estómago. No es suficiente. A esa velocidad y sin frenos, nos saldremos de la pista. Ricardo miró el mapa. Había otra opción. Lago Tota, a 35 kilómetros al este de Bogotá. Un lago extenso, suficientemente grande para un amaraje de emergencia. Laura lo miró sin comprender. ¿Un amaraje, Ricardo? Esto no es un hidroavión. La probabilidad de que el fuselaje se mantenga intacto es menor al 40%, completó Ricardo. Lo sé. Pero había un detalle técnico crucial que cambiaba todo. El Boeing 767 tiene salidas de emergencia en 2 puertas delanteras, salidas principales, 2 puertas centrales, sobre las alas, y 2 puertas traseras. En un amaraje, las salidas sobre las alas quedan a nivel del agua. Son las más rápidas para evacuar. Pero hay un problema. Solo permiten salir de 4 en 4 personas por vez. En condiciones óptimas, evacuar 180 personas tomaría entre 3 y 5 minutos. Un Boeing 767 en agua se hunde completamente en 7 a 9 minutos si el fuselaje se mantiene intacto, menos si se fractura. Ricardo pidió a los sobrecargos un reporte detallado de la distribución de pasajeros. La respuesta llegó en 40 segundos. Filas 1 a 10, primera clase y adelante, 38 pasajeros, incluyendo 12 niños menores de 10 años. Filas 11 a 23, centro, 71 pasajeros, incluyendo a Mateo en el asiento 24C. Filas 24 a 35, atrás, 67 pasajeros, mayoría adultos. Ricardo hizo el cálculo que cambiaría su vida. Si amarraran en el lago, prioridad de evacuación, secciones con salida sobre alas, filas 10 a 25. Esas secciones contenían 89 pasajeros. Tiempo estimado de evacuación de esas salidas, 4 a 5 minutos. Mateo estaba en esa sección, fila 24, justo al lado de una salida de emergencia. Pero las salidas delanteras y traseras eran diferentes. Las salidas delanteras permiten evacuar más rápido, son más anchas, pero están más alejadas del agua. En un amarraje, la sección delantera puede quedar elevada o inestable. Las salidas traseras quedan bajo agua más rápido si la cola se hunde primero. En simulaciones de amarrajes históricos, las secciones delanteras y traseras tienen tasa de supervivencia 30 a 40% menor que la sección central en los primeros 3 minutos. Voces en conflicto. Torre de Control Bogotá. Vuelo 447. Tienen autorización prioritaria para El Dorado. Servicios de emergencia desplegados. Pista evacuada. Dense prisa. Laura, copiloto. Ricardo, un aterrizaje en pista, aunque nos salgamos, los servicios de rescate están ahí. Hay ambulancias, bomberos, equipos entrenados. En un lago estamos solos. Ricardo, mente interna. Si intento El Dorado sin frenos, nos saldremos de la pista a más de 200 kilómetros por hora. El terreno después de la pista tiene árboles, un barranco, estructuras. Podríamos explotar. La distribución de supervivientes sería aleatoria. Mateo tiene las mismas probabilidades que cualquiera, 50-50. Si amarramos en el lago, puedo controlar qué secciones se evacúan primero. Mateo está en la mejor zona, zona central, salidas óptimas. Él tiene 80% de probabilidad de salir. Pero eso significa que, conscientemente, estoy poniendo en mayor riesgo a las filas delanteras y traseras. 92 personas para salvar a mi hijo. La presión del tiempo. Ricardo, necesito una decisión. Ahora, dijo Laura, viendo el combustible. Tenemos que empezar el descenso. Si vamos al Dorado es ahora, si vamos al lago también. Ricardo miró el reloj del panel. 11:31. 3 minutos desde el fallo. Abrió el canal de comunicación interno con la cabina de pasajeros. Señoras y señores, habla el comandante. Hemos experimentado un problema técnico. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. La tripulación de cabina les indicará las posiciones de evacuación.
Por favor, mantengan la calma y sigan todas las instrucciones. Su voz era firme, profesional, pero sus manos temblaban. El cálculo imposible. Ricardo cerró los ojos por 2 segundos. En su mente, las opciones. Opción A, El Dorado, aterrizaje en pista. Probabilidad de supervivencia general, 50 a 60%. Distribución, aleatoria. Depende de dónde quede cada sección tras salir de pista. Servicios de rescate, inmediatos. Mateo, 50% de probabilidad. Opción B, Lago Tota, amarraje controlado. Probabilidad de supervivencia general, 45 a 50%. Distribución, predecible. Zona central, donde está Mateo, evacúa primero. Servicios de rescate, 15 a 20 minutos en llegar en bote. Mateo, 80% de probabilidad. La ecuación moral. Opción A, salva potencialmente 10 a 15 vidas en total. Opción B, salva a mi hijo con casi certeza, pero sacrifica a más personas en las otras secciones. ¿Qué hace un padre? ¿Qué hace un comandante responsable de 180 vidas? El momento exacto. 11:32. Laura, dijo Ricardo, con voz que apenas reconocía como suya, vamos al lago. Laura lo miró, incrédula. ¿Qué? Ricardo, ¿estás seguro? Podemos llegar a El Dorado al lago. Es una orden. El tono de comandante, no de colega. Laura sabía que esa voz no admitía debate. Entendido, comandante, respondió, y comenzó a ajustar el rumbo usando el empuje diferencial de los motores. La transmisión. Control Bogotá, vuelo 447, cambiando plan, vamos a realizar amarraje de emergencia en Lago Tota. Silencio en la radio. 3 segundos. Vuelo 447, ¿confirman? ¿Amarraje? Tienen pista despejada en El Dorado, ¿por qué? Control, decisión del comandante. Evaluación técnica indica mayor probabilidad de supervivencia con amarraje controlado. Solicito despliegue de servicios de rescate acuáticos al lago Tota. Coordenadas transmitidas. Vuelo 447. Entendido, desplegando equipos. Tiempo estimado de llegada, 18 minutos. 18 minutos. El avión se hundiría en menos de 9. La preparación. Ricardo ordenó a los sobrecargos preparar evacuación prioritaria por las salidas sobre las alas. Filas 10 a 25 evacúan primero, después delanteras, después traseras. El sobrecargo jefe, Miguel, respondió por el intercomunicador. Comandante, ¿está seguro? El protocolo estándar en amarraje es evacuar todas las salidas simultáneamente. Miguel, las salidas centrales son las más estables en amarraje. Priorízalas. Confía en mí. Entendido, comandante. Ricardo no dijo la verdad completa. No dijo, estoy salvando a mi hijo primero. El descenso. El avión comenzó a descender. 10.600 metros. 9.000. 7.500. Ricardo usó los motores para controlar cada metro de altitud. Sin flaps, la velocidad era brutal. 350 kilómetros por hora en descenso, el doble de lo normal. Laura leía los procedimientos en voz alta. Impacto con agua a velocidad alta, nariz arriba 10 a 12 grados, motores a mínimo en contacto, pasajeros en posición de impacto. A través de las ventanas, el lago Tota apareció. Azul oscuro. Inmenso. Ricardo vio botes de pescadores alejándose rápidamente. Alguien había llamado para advertirles. Los últimos 30 segundos. Altitud, 500 metros. Velocidad, 340 kilómetros por hora. Configuración, nariz arriba 11 grados. Tripulación de cabina, posición de impacto, ahora. En la cabina de pasajeros, 180 personas se agacharon, cabezas entre las rodillas, algunos lloraban, otros rezaban. En la fila 24, asiento C, Mateno Montero, 16 años, cerró los ojos. No sabía que su padre había tomado una decisión que lo condenaría a vivir con culpa por el resto de su vida.
El impacto. 11:39. El avión tocó el agua. El ruido fue ensordecedor, como si el universo se fracturara. El fuselaje tembló. El agua entró por todas partes. El avión rebotó una vez, 2 veces, y finalmente se estabilizó. Estaban flotando. Por ahora. La evacuación. Evacuación, evacuación. Salgan por las salidas sobre las alas. Los sobrecargos abrieron las salidas centrales. El agua estaba a 30 centímetros del umbral. Perfecto. Las filas 10-25 comenzaron a salir, ordenadamente, rápido. Mateo salió en el minuto 2. Se lanzó al agua fría del lago. Nadó hacia una balsa inflable que había desplegado uno de los sobrecargos. Estaba vivo. Pero mientras Mateo nadaba hacia la seguridad, en la parte trasera del avión, el agua comenzaba a entrar por una fisura. La tragedia. La cola del avión empezó a hundirse más rápido de lo calculado. «¡Salidas traseras comprometidas!», gritó uno de los sobrecargos. Las filas 30-35 no lograron salir a tiempo. 26 personas quedaron atrapadas cuando el agua inundó esa sección. Buzos de rescate llegaron 19 minutos después. Demasiado tarde. Los números finales. Sobrevivientes, 155 personas. Fallecidos, 26 personas. Todos en la sección trasera. Heridos graves, 34. Heridos leves, 68. Mateo Montero, ileso. Ni un rasguño. La investigación. La Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de Colombia inició la investigación más polémica de la década. Hallazgos técnicos. La decisión de amaraje fue técnicamente defendible. Simulaciones posteriores mostraron que un aterrizaje en El Dorado habría resultado en 15-30 fallecidos por impacto y explosión post-salida de pista. Pero también revelaron que la priorización de evacuación por secciones centrales primero no seguía el protocolo estándar, que indica evacuación simultánea. La pregunta explosiva. ¿Ricardo Montero priorizó las salidas centrales por evaluación técnica o porque su hijo estaba ahí? Las voces. Familiares de los 26 fallecidos. Él eligió quién vivía y quién moría. Mi esposa estaba en la fila 32. Ella tenía el mismo derecho a salir primero que cualquiera, pero no. Él decidió salvar a su hijo. Defensores de Ricardo. Salvó 155 vidas. Tomó la decisión correcta bajo presión extrema. El amaraje era la opción menos mala. Cualquier piloto habría hecho lo mismo. Otros pilotos. Anónimos. Todos entendemos por qué lo hizo, pero si admite que priorizó a su hijo, destruye la confianza del público en los pilotos. Si dice que fue solo técnico, es una mentira. No hay respuesta correcta. La confesión que nunca llegó. Ricardo Montero nunca admitió públicamente que su decisión estuvo influenciada por la presencia de Mateo. En cada entrevista, declaración e interrogatorio, repitió: tomé la decisión que maximizaba las probabilidades de supervivencia general. El amaraje controlado era técnicamente superior. Pero, en terapia privada, 3 años después, Ricardo le dijo a su psicólogo: cada noche veo sus rostros, los 26, y sé que elegí el lago porque Mateo estaba en la fila 24. Si hubiera estado en la fila 34, habría elegido El Dorado, y eso me convierte en un asesino con licencia de piloto. El veredicto legal. Después de 14 meses de investigación. ¿Cargos criminales? Ninguno. ¿Responsabilidad civil? La aerolínea pagó indemnizaciones millonarias. ¿Licencia de piloto? Suspendida 18 meses, luego reinstaurada con restricciones. ¿Veredicto oficial? Decisión controversial, pero dentro de las facultades del comandante en situación de emergencia extrema. Ricardo nunca volvió a volar comercialmente. Ahora detén todo y piensa. Eres el comandante. Tienes 90 segundos para decidir. Opción 1. El Dorado. Salvas potencialmente 10-15 vidas más en total, pero tu hijo tiene 50% de probabilidad de morir. Es la opción correcta como comandante profesional. Opción 2. Lago Tota. Tu hijo tiene 80% de probabilidad de vivir, pero conscientemente pones en mayor riesgo a 92 personas. 26 morirán por tu decisión. Las preguntas que debes responder. ¿Priorizarías salvar a tu propio hijo sobre maximizar las supervivencias totales? ¿Es egoísmo o humanidad elegir proteger a quien más amas cuando tienes el poder de hacerlo? ¿Un piloto deja de ser padre cuando entra en el cockpit?
¿Habrías mentido en la investigación, como Ricardo, o habrías confesado tu verdadera motivación? Si fueras un pasajero en la fila 34 y descubrieras después que el piloto priorizó la evacuación de la sección donde estaba su hijo, ¿lo perdonarías? ¿Debería un piloto nunca volar en un avión donde viajan sus seres queridos para evitar este conflicto? Las 155 personas que sobrevivieron deben agradecer a Ricardo o las 26 familias destruidas tienen derecho a odiarlo. Lo que la aviación nos enseña sobre decisiones imposibles. Esta historia fue basada en elementos de eventos reales, pero ha sido completamente ficcionalizada. Los nombres, lugares y detalles específicos han sido modificados. Pero el dilema es absolutamente real. Los pilotos son entrenados para seguir protocolos, para ser profesionales fríos, para poner 180 vidas antes que cualquier cosa. Pero también son humanos, padres, madres, hijos, esposos, y cuando esas dos identidades chocan a 10.000 metros de altura, con 90 segundos para decidir, no hay respuesta correcta, solo decisiones imposibles. La pregunta final. Si tú estuvieras en ese asiento del comandante, con esos instrumentos, con esa información, con tu hijo en la fila 24, ¿tú qué habrías hecho? Dime en los comentarios, ¿el comandante Ricardo estuvo bien o mal? ¿Era un padre desesperado haciendo lo humanamente natural? ¿O un profesional que violó su deber hacia todos los demás pasajeros? No hay respuesta fácil. Y eso es exactamente lo que hace que esta decisión sea imposible. Si quieres más dilemas que te pondrán en el asiento del piloto, donde no hay respuestas correctas, solo elecciones que cambiarán tu vida para siempre, suscríbete, porque la próxima historia será aún más imposible de responder.